Hola, mi nombre es Regina Angélica y yo les voy a explicar sobre el armado de la práctica 1, que consta de 3 circuitos que básicamente son lo mismo, solo cambiando algunos componentes. Comenzando con el circuito A, que es relé activado por un pulsador. Este circuito pues básicamente usa un relevador para controlar el encendido de un LED por medio de un botón. El botón solo lo que nos va a permitir es que la corriente fluya cuando se presione, y con ayuda de la resistencia pues nada más vamos a evitar que se nos quemen los LEDs, ¿verdad? El LED solamente nos va a indicar si el circuito está activado o no. En este caso utilizó un LED tanto en el circuito normalmente cerrado para demostrar que se está funcionando, y en el pin, normalmente abierto, para detectar cuando se hace el cambio del relevador. El relevador pues básicamente es un interruptor electromecánico que pues, va a permitir el paso de corriente cuando se activa. Y en sí este primer circuito es solamente presionar el botón, el relé activa y cierra su contacto normalmente abierto, y permite que nuestro LED se encienda. Aquí está nuestra simulación. Esta simulación abarca los dos circuitos armados primero. Nuestra simulación es básicamente lo mismo, ignorando la parte derecha, que esa sería del circuito 2. Este sería nuestro circuito 1, que como se puede ver, el relevador, al presionarse el botón, permite que nuestro LED se encienda. Ahora, para el circuito 2, básicamente es el control de una lámpara de 120 con el mismo relé. Es similar al anterior, pero esta vez, en vez de que se prenda el LED, pues vamos a cambiarlo por un foco incandescente de 100 watts y nos vamos a ayudar con una fase de 120 volts. La terminal normalmente abierta del relé va a estar conectada al foco y vamos a completar el circuito conectando a neutro. Entonces básicamente aquí, cuando presionemos el pulsador, o sea el botón, el relé se va a volver a activar y vamos a cerrar de nuevo cuenta el contacto normalmente abierto, y esto va a volver a permitir que la corriente fluya al foco. Aquí, como se ve ahora sí, tomando en cuenta nuestro lado derecho, al presionar el botón se ve como nuestra lámpara se enciende. Y finalmente vamos a hablar sobre el último circuito que se realizó, que es el control con microcontrolador, que en nuestro caso fue un Arduino. Aquí, en vez de usar un botón como pulsador, el relé va a ser como activado por el Arduino, y lo que va a hacer básicamente el Arduino es como que enviar una señal al transistor que vamos a ocupar en nuestro circuito, y ese transistor va a actuar como un interruptor, pero electrónico. Entonces, cuando el transistor se active, va a permitir el paso de la corriente para que nos permita energizar el relé, y esto va a permitir que se cierre el contacto normalmente abierto, y va a encender el foco. Se nos pidió programarlo para un duty cycle de 50% en un periodo de 5 segundos, y esto pues básicamente es utilizando un código en el programa de Arduino. Entonces aquí se ve nuestra simulación. Aquí está el código utilizado. El foco se enciende por ayuda del microcontrolador y se apaga, y a los 5 segundos se va a volver a encender. Práctica 2. Dimmer de control de media onda. Este es un circuito de dimmer de media onda, el cual está basado en un C106D para controlar la potencia de corriente alterna. Se usa para regular la intensidad de una lámpara automotriz de 12 volts. Cada componente tiene su función específica. Por ejemplo, el transformador reduce la tensión de red eléctrica de 120 VCA. VCA se lee como el voltaje de corriente alterna. A 12 VCA para alimentar el foco automotriz. La resistencia solo limita la corriente hacia el circuito de disparo de CCR. Otro de sus componentes sería el potenciómetro, el cual se encarga de ajustar el punto de disparo del CCR. Varía la cantidad del voltaje que le va a llegar a la compuerta que va a girar, y este cambiará el ángulo de conducción, o sea que se va a modificar la potencia que le llegará al foco. O sea que también cambiará el tiempo en el que CCR se activará en cada ciclo de corriente alterna. Otro de sus componentes sería el condensador, el cual está formado por un retardo junto al potenciómetro para controlar el tiempo en el que se activará el CCR. El diodo es el que va a bloquear el semiciclo negativo para que el CCR solo conduzca el positivo a la onda CA. CA se lee como en alterna. El CCR es el que actúa como un interruptor, el que es el controlador. Solo va a conducir cuando su compuerta recibe un pulso para que se active. Va a depender de como está ajustado con el potenciómetro, y una vez que el disparo va a seguir conduciendo hacia la señal CA, cruza por 0 cuando va para abajo la onda. En cada foco va a hacer que su brillo varíe según el tiempo del CCR esté conduciendo cada ciclo.
Explicaré el funcionamiento del dimmer de onda completa, un circuito que permite controlar la potencia entregada a una carga en corriente alterna, como un foco o un motor AC. Para esto utilizaremos componentes como el triac, el diac y un potenciómetro y algunos otros elementos que nos ayudarán a controlar el ángulo de disparo del triac. Primero montamos el circuito a una placa fenólica perforada siguiendo el diagrama eléctrico que se muestra. Los principales componentes que vamos a utilizar son una resistencia de 10K que permita la corriente hacia el diac, un potenciómetro de 500K que ajusta el ángulo de disparo del triac, un diac de B3 encargado de disparar el triac cuando el voltaje alcanza cierto nivel, y un TIAC BT136 que controla el paso de corriente hacia la carga. También otra resistencia de 100 ohms que protege el circuito ante picos de corriente. Y por último, un capacitor de 10 nanofaradios que sirve como filtro, para evitar perturbaciones. El foco funcionará como nuestra carga y utilizaremos una sonda de medición N por 10 para medir el voltaje de la red eléctrica con seguridad. Una vez que el circuito está ensamblado, lo energizamos con 120 volts. Al girar el potenciómetro, notamos cómo cambia el brillo del foco. Esto sucede porque el triac está controlando la potencia entregada dependiendo del ángulo de disparo. A mayor número de disparo, mayor será el brillo del foco y viceversa. Para medir este ángulo utilizamos un osciloscopio y medimos el tiempo que transcurre desde el inicio del ciclo hasta que el triac permite el paso de corriente. Es decir, el tiempo transcurrido dividido entre 8.33 milisegundos multiplicado por 180 grados. De esta forma podemos calcular en qué momento del ciclo comienza a conducir el triac. Ahora hablemos del ángulo de conducción, que es el tiempo en que el triac permite el paso de corriente hacia la carga. Este ángulo se representa con la letra griega beta. La fórmula para calcularlo es beta es igual a 180 grados menos alfa. Esto significa que el ángulo de conducción es igual a 180 grados menos el ángulo de disparo. Por ejemplo, si alfa es igual a 60 grados, entonces beta será de 120 grados. Y si alfa aumenta a 120 grados, entonces beta disminuirá a 60 grados. Esto demuestra que al ajustar el potenciómetro podemos reducir o aumentar el tiempo en que el foco permanece encendido. En resumen, este circuito dimmer de onda completa permite controlar la potencia entregada a una carga resistiva o inductiva mediante el ajuste del ángulo de disparo. A medida que ajustamos el potenciómetro, el triac cambia el momento en que conduce la corriente afectando directamente el brillo del foco. Este principio se aplica comúnmente en reguladores de intensidad lumínica, controladores de velocidad para motores y para la regulación de temperatura en calefactores eléctricos. Este circuito utiliza un Arduino para controlar la intensidad de una lámpara de corriente alterna, mediante un potenciómetro. Como funcionamiento, pues este potenciómetro ajusta la intensidad de la luz. Su señal se envía a una entrada analógica del Arduino, que es el A0. El Arduino lee esta entrada y genera una señal de control, que la manda a un optoacoplador, que en este caso tenemos el MOC3021, el cual aísla eléctricamente el circuito del control de potencia. Cuando el Arduino activa este optoacoplador, dispara el triac, que este controla el paso de corriente alterna hacia la lámpara. El tiempo de activación del triac determinará la intensidad de la luz. Nuestro optoacoplador detecta el cruce por cero de la señal de corriente alterna, punto donde la señal pasa de positivo a negativo. Esto le permite al Arduino sincronizar el encendido del triac y evitar parpadeos. A continuación veremos el funcionamiento. Aquí podemos ver que la lectura del potenciómetro es de 22. Entonces, cuando nosotros regulamos la intensidad, el foco va a ir prendiendo poco a poco. Bien. No se alcanza a ver. Bueno, pero a medida que yo aumento el valor, también el foco va a ir aumentando su intensidad de luz. Y ahí tendremos el punto de iluminación máximo. Aquí tenemos la simulación en Proteus, donde tenemos un 4N25, que es un optoacoplador, que sirve para aislar eléctricamente el Arduino de la corriente alterna y detectar el cruce por cero, es decir, el momento cuando la corriente pasa por 0 voltios, haciendo más seguro encender el dispositivo, en el caso de la lámpara. El optoacoplador transmite señales eléctricas usando luz interna, evitando que el alto voltaje dañe el Arduino. Además, ayuda a detectar el mejor momento para encender el triac. El triac es un interruptor electrónico que controla dispositivos de corriente alterna, de 127 volts a 220 volts, como focos, motores o ventiladores. Y el Arduino lo enciende o apaga usando el MOC301, que lo activa con pequeños pulsos. En la simulación podemos ver que al mover el potenciómetro o regular la intensidad, podemos ver el comportamiento de nuestro foco que irá encendiendo o apagando dependiendo de la posición.